Hola, mi nombre es Joana Miranda y trabajo en la Unidad de Protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Honduras. En este video vamos a abordar el concepto de persona desplazada internamente con el propósito de conocer su significado y sus características a partir de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. El desplazamiento forzado es un fenómeno complejo que puede provocar consecuencias muy perjudiciales para la vida, la salud y el bienestar de las personas y las comunidades afectadas. Al ser una afectación multidimensional, puede ser considerado como un riesgo de protección, así como el origen de otras vulnerabilidades que surgen a raíz de su acontecimiento, y sin embargo, también puede ser un mecanismo de supervivencia de las personas que están siendo afectadas por situaciones de violencia. De acuerdo con los principios rectores de los desplazamientos internos, una persona desplazada interna es aquella que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Este desplazamiento se caracteriza porque las personas no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esta definición tiene elementos sustanciales que se determinan cuando una persona se encuentra en una situación de desplazamiento interno. En suma, el desplazamiento ocurre como consecuencia de la expulsión o el desalojo de personas de sus lugares habituales de residencia o de sus tierras, en escenarios que amenazan la vida e integridad de las personas y sus familias. Así, de esta manera, los desplazamientos forzados internos se pueden enmarcar en contextos de violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada, conflicto armado, catástrofes naturales o catástrofes provocadas por el ser humano. Sin embargo, no se trata de una lista exhaustiva. La expresión en particular indica que no se excluye la posibilidad de que haya otras situaciones que cumplan condiciones en las cuales se configura un desplazamiento forzado dentro de las fronteras de un país. Aunque no existe un derecho específico a la protección frente al desplazamiento forzado, este es inherente a varios de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre circulación y a escoger el lugar de residencia, el derecho a la protección frente a toda injerencia al domicilio y la vida privada, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la alimentación y la vivienda. Además, el derecho al respeto a la vida y a la familia. Las autoridades nacionales son las principales responsables de brindar protección respecto a tales amenazas y evitar que se cree un clima de impunidad en torno a los actos criminales de violencia o de abuso que puedan producirse. De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, las personas refugiadas son aquellas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden, o a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país. Al igual que las personas desplazadas internamente, personas refugiadas huyen por temor o como consecuencia de la vulneración a sus derechos humanos. Por lo tanto, no eligen libremente salir de sus hogares. Sin embargo, las personas refugiadas cruzan las fronteras de su país para buscar protección internacional en otro país, mientras que las personas desplazadas permanecen dentro de su mismo país y continúan estando bajo la protección de su Estado. Aunque no existe una definición de migrante que sea universalmente aceptada ni que tome parte de algún instrumento internacional, tradicionalmente la palabra migrante se ha utilizado para referirse a las personas que optan por cruzar las fronteras internacionales y no por una amenaza directa de persecución, daño grave o muerte, sino exclusivamente por otras razones como para mejorar sus condiciones mediante la búsqueda de oportunidades laborales o educativas o para reunirse con su familia. Las personas migrantes, en este sentido de la palabra, a diferencia de los refugiados, continúan en principio disfrutando la protección de su propio gobierno, incluso cuando están en el extranjero. Si regresan, seguirán recibiendo esa protección. Es importante comprender que la definición de persona desplazada interna no es de naturaleza jurídica, sino de naturaleza descriptiva, es decir, que simplemente describe una situación de hecho de una persona desarraigada en su propio país de residencia. No contiene un estatuto jurídico ni de derechos específicos, como sí ocurre en el caso de las personas refugiadas, ya que mantienen todos sus derechos y garantías como cualquier otro ciudadano o residente habitual en su país. Como verán, la definición de persona desplazada internamente contenida en los principios rectores de los desplazamientos internos abarca una gran diversidad de elementos conceptuales
que nos explican quiénes son las personas desplazadas. Debido al contexto de Honduras y a la necesidad de impulsar las respuestas institucionales frente a la violencia generalizada, a lo largo de este curso nos enfocaremos en el desplazamiento interno a causa de las violencias. En los próximos temas conoceremos cuál es la situación del desplazamiento interno a nivel global y nacional.